Lo que hizo Jared Moskowitz en esa audiencia no fue simplemente otro enfrentamiento político. Fue el tipo de momento que puede cambiar la manera en que el público ve a una figura importante de la noche a la mañana. Un minuto, Kristi Noem estaba sentada frente al comité intentando proyectar seguridad. Al siguiente, Jared Moskowitz levantó lo que dijo era un informe inédito de FEMA y la acusó de retrasar ayuda en desastres, ocultar recomendaciones clave y permitir que un asesor sin cargo formal tuviera influencia extraordinaria. Todavía estoy agotada. No, no, en absoluto. Me gusta. Creo que estamos estableciendo récords como el señor Biggs y ahora. El Senedal. Ayuda de California. ¿Vas a intentar batir el récord? Sí. Para ser sincero, tiré 50 de ellos. Dios lo bendiga, Banks. Así que comencemos. Está bien. Un artículo de Vox, el desastre que armó Kristi Noem. Sin objeción. Artículo del Times, la regla de gasto de Noem causa retrasos en seguridad nacional. Sin objeción. Político, se cancela la votación para reformar FEMA tras filtrarse un informe. Sí. Objeción. República, Kristi Noem engañó al Congreso sobre el papel de su principal asesor en el DHS. Sin objeción. Hill, la aprobación de Trump en inmigración en su punto más bajo. Sí. Objeción. Wall Street Journal, despiden a piloto por la manta perdida de Kristi Noem. Sin objeción. Según un artículo de CNN, diversas fuentes describen cómo robaron el bolso Gucci de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que se encontraba debajo de su silla. Sí. Objeción. El programa nocturno del New York Times distrae la atención con los sombreros extra grandes de Kristi Noem. Esa es mi favorita. Según un artículo del Times, algunos republicanos se sumaron a las peticiones para que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dimitiera. Objeción. Está bien. Gracias, señor presidente. Agradezco su comprensión. Antes de comenzar, permítanme decirles a las familias que aún están aquí que lamento mucho su pérdida. Vi a padres en mi ciudad natal de Parkland enterrar a sus hijos después del tiroteo en mi escuela secundaria en Marjory Stillman, Douglas, y no puedo decirte que fue una experiencia extracorpórea, y no hay nada como enterrar a un hijo. Lamento profundamente su pérdida. Por tu pérdida. Señora secretaria, bienvenida. Buenas tardes. Thomas Massey mencionó la respuesta de Ron DeSantis durante el COVID. Bueno, está viendo el tipo que dirigió esa respuesta. Yo era el director de manejo de emergencias para el estado de Florida. Para un gobernador republicano, trabajé con la administración FEMA de Trump durante la recuperación del huracán Michael, categoría 5. La FEMA de Trump fue excelente. Obtuvimos reembolsos acelerados, un programa que usted eliminó o amenazó con eliminar. Y el Panhandle tuvo una de las mejores respuestas después de esa tormenta de categoría 5. El presidente dijo que quería reformar FEMA, pero eso no fue lo que usted hizo. Básicamente destruyó la agencia, el mayor atraso en la historia de FEMA. A mi estado de Florida se le deben $2.500 millones. Usted ha retrasado las declaraciones de desastre de FEMA, incluso cuando los solicitantes cumplen con el umbral legal de FEMA bajo la ley Stafford. Usted quiere que los estados hagan más, pero quiere recortar el programa EMPG, que les otorga fondos para desarrollar su capacidad. Su oficina estuvo involucrada en discusiones para trasladar FEMA a Texas. Usted creó una regla de que cualquier cosa por encima de $100,000 tiene que llegar a su escritorio, una regla que ha retrasado los reembolsos y la respuesta de FEMA. Tenemos oficinas regionales vacías. Usted ha hecho lo contrario de lo que el presidente Trump quería lograr, que era agilizar el proceso. Sus políticas han hecho que el departamento sea más lento. No pensé que fuera posible hacer que FEMA fuera más burocrática, pero vaya, ha superado todas mis expectativas. En las inundaciones de Texas, no pusieron a los equipos de búsqueda y rescate urbanos en camino durante 72 horas. Días después, el jefe de búsqueda y rescate urbano de FEMA renunció en protesta. Usted contrató a 2 personas como administradores sin experiencia en FEMA. Ya vamos por nuestra tercera historia del departamento. ¿Ha ocurrido alguna vez? El presidente tomó medidas presidenciales para crear el Consejo de FEMA. Yo no apoyé. Usted se opuso al Consejo de FEMA. Retrasaste su inicio. El informe aún no se ha publicado. La Casa Blanca canceló su última reunión del Consejo y ha retrasado la publicación del informe. Pero, sorpresa, lo tengo. Dinero. Quiero dar las gracias a los antiguos empleados de FEMA que ustedes despidieron, quienes me entregaron esto. Este informe nunca se ha visto en público antes, ¿ok? Pero aquí está. Este era el informe. Eran 122 páginas, el borrador original del informe. Tú y Corey Lewandowski luego tomaron el informe y lo redujeron a 23 páginas. Eliminaste todo lo que habían aportado los gobernadores que habían pasado por desastres, directores de manejo de emergencias, expertos de FEMA, expertos en seguridad nacional. Lo quitaste todo. Ya no queda nada. Por eso no se ha publicado el informe. Sentado en la Casa Blanca tratando de entender este desastre que creaste. Así que, en lugar de obtener las recomendaciones que necesitamos, ahora no tenemos nada. Has calificado a Corey Lewandowski como un empleado especial del gobierno. Entiendo lo que significa gobierno. Entiendo lo que significa empleado.
Vale, pero no sé qué le hace especial. Ahora quiero darles la oportunidad de responder oficialmente a la señora. La pregunta de Campbell. Sé que dijiste que es basura, y puede que lo sea, pero realmente creo que necesitas dejar constancia de que no lo escribiste para que puedas aclarar eso. Pi. Me parece ridículo lo que está pasando, y los tabloides que citas y a los que haces referencia son una locura. Y esto ha sido Algo. que he resultado, Durante años. y sigo haciéndolo. Lo que. Cuando hagas lo que haces, espere, secretaria. Podemos continuar. No voy a extenderme en ello. Esto es lo que hacen ustedes, socialistas, izquierdistas liberales. Es ir y atacar a las mujeres conservadoras. Y mierda. Dicen que somos estúpidos. O somos unas putas. Blah. Así que escucha. Eso es lo que haces, Ayer, Richard, sí, recuperando mi tiempo. señor presidente. Señor. Presidente, me está quitando mi tiempo. Richard Blumenthal te preguntó ayer si Corey estaba involucrado en la mejora de los contratos. Dijiste que no. ¿Quieres corregir eso? Lo que yo diría es que, como asesor del Departamento de Seguridad Nacional, no tiene poder de decisión. ¿Lo corrige? ¿Sí o no? No quiere corregirlo. Es tiene autoridad para tomar decisiones. Bien, doy. A ver en los contratos. No hay problema. Según uno de los administradores de FEMA que usted despidió, no hay nada, incluidos los contratos, que le llegue a usted sin que él lo haya revisado. De hecho, una cantidad significativa de documentos internos de enrutamiento del DHS tiene su firma por encima de la de los subsecretarios. ¿De acuerdo? Ese exadministrador de FEMA no fue despedido por usted, la secretaria. Él fue despedido por Corey. Fue Corey quien lo llamó a su oficina. Fue Corey quien lo hizo someterse a una prueba de polígrafo. La regla de gasto de $100,000 que usted creó y que llega a su escritorio, ni siquiera está usted sentado en su escritorio. Es Corey quien está sentado ahí. Isis dijo que los republicanos deberían estar contentos con el trabajo que usted está haciendo. ¿En serio? Está viendo a la persona que, por sí sola, tomó el tema principal y fundamental del presidente, la inmigración. El tema que lo hizo ganar pasó del 59% al 39%. 200 millas de muro fronterizo están detenidas por usted. Tuvieron que traer a Tom Homan, sacarlo de Minnesota. Creo que el país necesita un divorcio nacional de usted por motivos bíblicos. O sea, si Donald Trump todavía fuera el Trump del aprendiz, lo miraría y se daría cuenta de que usted es el miembro más débil del gabinete y lo despediría. Y si el presidente le dijera que la única manera de reabrir el DHS es si usted renuncia, espero que acepte. Ahora quiero terminar con una nota feliz, señor. Presidente, muy rápido. Usted sabe, el presidente repartió de todo durante el informe del Estado de la Unión. No quiero que se vaya. Le conseguí una nueva mantita de la Guardia Costera, la que perdió. Vale, esto es para ti. Cuando uno acude al Poder Judicial, no se va con las manos vacías. Gracias, señor. Presidente. Las cámaras estaban grabando. La sala estaba tensa. Y lo que pasó después convirtió una audiencia difícil en un espectáculo político del que todos siguieron hablando. Al principio, parecía que Moscovitz simplemente iba a cuestionar a Noem sobre la respuesta a desastres. Pero la forma en que empezó dejó claro que esto sería diferente. Llegó con titulares, documentos y una estrategia definida. Antes de lanzar su acusación más fuerte, fue construyendo un cuadro completo sobre reembolsos retrasados de FEMA, caos interno en la agencia y críticas crecientes dentro del Departamento de Seguridad Nacional. No estaba solo buscando un momento viral. Estaba armando una narrativa, que el paso de Noem por DHS había estado marcado por cuellos de botella, lentitud y controversias constantes. Y como Moscovitz dirigió la gestión de emergencias en Florida, sus críticas tenían más peso. No era un ataque cualquiera. Venía de alguien que entendía cómo debe funcionar la respuesta ante desastres. Eso importaba porque FEMA no es una agencia lejana que la gente ignora. FEMA es lo que muchas familias esperan cuando un huracán, una inundación o un incendio destruyen su vida en horas. Es la agencia que debe actuar rápido cuando cada minuto cuenta. Pero legisladores de ambos partidos ya venían expresando preocupación por la lentitud de la ayuda bajo el liderazgo de Noem. Uno de los puntos más criticados fue una regla de revisión de gastos que, según reportes, exigía aprobación de altos funcionarios para desembolsos superiores a $100,000. Los críticos decían que esa política ralentizaba ayuda de emergencia y reembolsos esenciales. Moscovitz se enfocó en eso porque, para él, representaba un problema más grande, un departamento cada vez más lento justo cuando más rapidez se necesitaba, y entonces llegó el momento que cambió todo. Moscovitz dijo que tenía el informe real de revisión de FEMA, no el resumen corto, sino el borrador original.
Según él, el documento tenía más de 100 páginas y contenía recomendaciones de gobernadores, directores de manejo de emergencias y expertos en seguridad. Afirmó que ese informe había sido recortado drásticamente antes de hacerse público, eliminando recomendaciones clave que podrían haber mejorado la respuesta de FEMA. En ese instante, la audiencia dejó de ser una discusión técnica y se convirtió en algo mucho más grande. Porque si lo que Moscovitz decía era cierto, esto no era solo burocracia lenta. Era la posible ocultación de recomendaciones de seguridad pública que podían afectar vidas. La acusación golpeó fuerte porque cualquier persona entendía lo que estaba en juego. Esto no era una pelea abstracta entre políticos. Era la respuesta ante desastres, algo que impacta a familias reales en momentos críticos. Moscovitz presentó el asunto de la forma más contundente posible, que las decisiones desde arriba estaban haciendo al gobierno más lento, menos eficiente y más riesgoso para quienes necesitaban ayuda. Incluso personas que no siguen la política podían entender por qué esto sonaba grave, pero Moscovitz no había terminado, porque la siguiente parte de su ataque no fue sobre políticas. Fue sobre poder y sobre quien realmente estaba tomando decisiones dentro del departamento. Durante meses, Corey Lewandowski había estado rodeado de preguntas sobre su papel en DHS. No era un funcionario tradicional de alto rango. Era un asesor externo, pero varios reportes señalaban que tenía enorme influencia tras bambalinas. Críticos ya habían expresado preocupación de que estuviera involucrado en decisiones de personal, contratos y operaciones internas mucho más de lo que el público sabía. Reuters informó después que Lewandowski dejó DHS poco después de la salida de Noem, mientras crecían investigaciones sobre contratos durante ese periodo. Moscovitz usó ese tema como punto de presión. Desafió directamente las declaraciones previas de Noem, en las que minimizaba el rol de Lewandowski. Sugirió que documentos internos mostraban que él tenía mucha más participación de la que ella había admitido públicamente. La implicación era explosiva, que una persona sin responsabilidad formal podía estar influyendo decisiones clave. Y en Washington, ese tipo de acusación es dinamita política. Porque ya no se trata solo de un asesor. Se trata de transparencia, cadena de mando y de si el público estaba recibiendo toda la verdad. La audiencia empezó a inclinarse. Noem intentó responder. Desestimó parte de las acusaciones personales relacionadas con Lewandowski como rumores de tabloides y teatro político. Presentó los ataques como otro intento de desacreditar a una mujer conservadora. Y para sus simpatizantes, eso seguramente tuvo efecto. Pero en una audiencia así, el tono importa tanto como las palabras. Mientras más defensiva se mostraba, más parecía que el momento se le escapaba. Y entonces Moscovitz hizo algo que volvió el intercambio todavía más incómodo, le dio una salida, le dijo, en esencia, que si los rumores y acusaciones eran falsos, ese era el momento para aclararlo. Una negación simple. Una respuesta directa. Una frase clara que pudiera cerrar la conversación. Pero en lugar de dar la respuesta contundente que muchos espectadores esperaban, no volvió a cuestionar la premisa de la pregunta. Dijo que las acusaciones eran absurdas y que las había rechazado durante años, pero no ofreció ese no limpio y rotundo que habría apagado el tema en ese instante. Ese momento se convirtió en uno de los más comentados de la audiencia, no porque probara nada, no lo hizo. Los rumores sobre Noem y Lewandowski llevan años circulando y ambos han negado cualquier relación inapropiada. Pero en política, la percepción muchas veces pesa tanto como los hechos. Y lo que la gente vio no fue una negación sencilla. Vio tensión, incomodidad y una audiencia que de pronto se volvió profundamente personal. Ese tipo de clip se viraliza rápido porque cada persona proyecta sus propias conclusiones sobre lo que cree haber visto, pero la historia más importante no era el drama personal. Era lo que ese drama representaba, porque para ese momento, el liderazgo de Noem ya estaba bajo una enorme presión por mucho más que titulares o rumores. Su gestión en DHS enfrentaba preguntas sobre gasto público, contratos, rotación interna de personal y manejo de desastres.
Reportes describían un ambiente de tensión y desorden, con salidas de altos funcionarios, choques internos y acusaciones de que decisiones importantes quedaban atrapadas en la cúpula. Más allá de si cada crítica era justa o no, el efecto acumulado era evidente, la confianza en su liderazgo se estaba debilitando rápidamente, por eso el desempeño de Moscovitz en la audiencia fue tan efectivo. No estaba atacando solo una política. Le estaba dando forma a una narrativa que ya venía creciendo desde hacía meses, que DHS bajo Noem se había enfocado más en imagen, control interno y lealtades que en resultados. Y cuando un político ya está bajo presión, una sola audiencia mala puede convertirse en el punto de quiebre. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Después de la audiencia, el escrutinio sobre DHS solo aumentó. Reuters reportó que un organismo de control federal investigaba el manejo de contratos durante la gestión de Noem. El papel de Lewandowski volvió a estar bajo el foco. Y Noem terminó saliendo de DHS para asumir otro rol dentro de la administración. Sus aliados hablaron de transición. Sus críticos lo vieron como una degradación política. Pero, en cualquier caso, la audiencia ayudó a cristalizar la sensación de que algo dentro de DHS había salido muy mal. Lo que hizo tan eficaz a Moscovitz no fue gritar más fuerte. Fue entender cómo construir una historia. Supo tomar temas complejos del gobierno, retrasos de FEMA, informes internos, influencia en las sombras, y convertirlos en algo que cualquier espectador podía entender al instante. Hizo que pareciera menos una audiencia del Congreso y más un momento real de rendición de cuentas. Eso es raro, la mayoría de las audiencias se olvidan rápido. La mayoría de los clips desaparecen en un día. Pero esta se quedó en la conversación porque tocó algo más profundo que la política partidista. Tocó el nervio de la confianza, la competencia y la pregunta de si las personas con poder realmente están siendo honestas cuando más importa, y por eso este momento sigue importando, porque, creas o no que Moscovitz expuso un problema real, una cosa es innegable, esta audiencia cambió la conversación. Convirtió preguntas privadas en preguntas públicas. Forzó respuestas, o al menos dejó claro quién estaba dispuesto a darlas. Y en Washington, ese tipo de presión persigue a una figura mucho después de que se apagan las cámaras. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Moscovitz destapó algo que el público necesitaba ver, o esto fue otro ejemplo de política convertida en espectáculo? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más análisis de los mayores choques políticos, detalles ocultos y momentos que los titulares no te cuentan, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene después.